Pensé que eran los abuelos perfectos. Hasta que vi a mi hijo pedir comida de la basura. Cuando llegamos esa tarde, la casa de mis padres olía a lo de siempre, cera de pisos, café recalentado y silencio tenso. Pero fue otra cosa lo que me dejó helado, un candado brillaba en la puerta del refrigerador, pesado, metálico, cruel. Un candado. De esos que uno esperaría en una taquilla, no colgando como una sentencia de la manija de una nevera familiar. ¿Qué significa esto? Pregunté, sin disimular la rabia. Mi padre, detrás del periódico, ni se inmutó. Tu hijo no es nuestro nieto, dijo, como si comentara la cotización del dólar. Que coma en su casa, añadió mi madre sin alzar la vista. Xavier, con sus 7 años a cuestas y esos ojos que heredó de Maya, se quedó quieto. No dijo una palabra. Miró el candado, luego a mí, y después bajó la cabeza. Fue en ese instante, exacto, cuando sentí que algo se resquebrajaba dentro de mí. No era la primera herida. Pero esta era diferente. Irreparable. Me llamo Santiago. Tengo 32 años y, desde hace 2, soy padre soltero. El divorcio fue una tormenta lenta, mucho ruido, poca calma, heridas que aún cicatrizan mal. Pero conseguí lo esencial, la custodia compartida de Xavier. Cada 2 fines de semana, cuando él no está, la casa se vuelve un museo de su ausencia. Pero cuando vuelve, los domingos, solíamos ir, a visitar a mis padres. Ese domingo fue la última vez. Mis padres nunca vieron con buenos ojos mi matrimonio. Maya, decían con su tono educado, no era para mí. Venía de gente de barrio, gente sin títulos, sin herencias que mostrar en la sobremesa. Nunca lo dijeron de frente. Preferían la puñalada envuelta en terciopelo, comentarios sobre su ropa, su acento, las costumbres, de su familia. Pensé que Xavier los ablandaría. ¿Qué abuelo no se rinde ante una mirada dulce y unos brazos que se alzan pidiendo ser cargados? Me equivoqué. Desde pequeño, Xavier fue tratado con esa crueldad que se disfraza de corrección. En reuniones familiares, lo abrazaban, le compraban juguetes, lo exhibían para la foto. Pero en privado, los domingos, cambiaba todo. Agua en vaso de plástico para él, cristal para los demás. Si pedía galletas, le decían que ya había comido. Si quería ver la tele, le imponían tareas que no tenía. Reglas invisibles, castigos silenciosos. Yo los excusaba, cobardemente. Así nos criaron a Marisol y a mí, pensaba. Vieja escuela. Mano dura. Disciplina. Pero lo del candado, eso fue otra cosa. Ese domingo habíamos ido al parque, luego a comer helado. Xavier estaba feliz. Me hablaba sin parar de un videojuego que quería, se le iluminaban los ojos. No habíamos desayunado. Entramos a la casa como siempre. ¿Puedo tomar agua, abuelo? Preguntó apenas cruzó la puerta. Claro, hijo, sírvete, dijo mi padre, sin levantar la vista del periódico. Yo me quedé en la sala, conversando con mi madre sobre trivialidades, el tráfico, el calor, lo aburrido que estaba el noticiero, hasta que escuché a Xavier llamarme. Papá, no puedo abrir la nevera. Fui a la cocina con la idea de que la puerta estaba atorada. Entonces lo vi. El candado. Nuevo, reluciente, colgado como una advertencia. Volteé con el pecho ardiendo. ¿Qué carajos es esto? Mi padre ya estaba detrás de mí. Para que el niño no ande cogiendo comida cada vez que viene, dijo con la calma de quien habla del pronóstico del tiempo. Perdón, murmuré, sin entender. ¿Qué? Tu hijo no es nuestro nieto, repitió. Sin una mueca, sin dudarlo. Mi madre apareció secándose las manos con un trapo. Que coma en su casa, Santiago. Esto no es una fonda. Xavier seguía ahí, estático, mirando el candado como si pudiera entender algo que los adultos no sabíamos explicar. No lloraba. Y eso fue lo peor. Ya no lloraba cuando lo herían. Se había acostumbrado al golpe. Pero tengo hambre, murmuró, tan bajito que su voz se perdió entre los platos sucios del fregadero. Mi madre suspiró, teatral. ¡Ay, este niño! Tu ex no le enseña modales. Un niño bien educado no pide comida en casa ajena. Casa ajena. Dijo casa ajena. Sentí que se me caía el piso. Me lancé a buscar algo, lo que fuera. Pan, galletas, un plátano.
Todo estaba bajo llave. Ni una miga. En la basura, restos de una arepa y un pedazo de pan duro. Xavier se acercó. Su voz fue apenas un aliento. ¿Puedo comer eso, papá? Me sentí atravesado. Como si esa pregunta viniera con una hoja de afeitar escondida entre las palabras. Mi hijo, pidiéndome permiso para comer de la basura. En casa de sus abuelos. No, amor, le dije, tragando fuego. Vámonos. Y nos fuimos. Sin mirar atrás. Pero lo que más me descolocó no fue el candado. Fue la forma en que Xavier lo aceptó. Como si ya supiera que así eran las cosas en esa casa. Como si ya lo hubiera vivido antes, mientras yo, ciego de costumbre y esperanza, nunca lo noté. ¿Cuántas veces más había tenido hambre en silencio? ¿Cómo pudieron hacerle esto? Les grité, el corazón golpeándome el pecho con rabia. Mi padre apenas parpadeó. No somos crueles. Somos realistas. ¿Realistas? Espeté. Es un niño. Ese niño no tiene nada que ver con nosotros, continuó, como si recitara un código de conducta. Es hijo de esa mujer que tú elegiste, dijo mi madre, sin una pizca de duda. Que ella se encargue. Nunca fue nuestro nieto. Lo sabes. Esa familia no es de nuestro nivel. Nivel. Otra palabra con cuchillos escondidos. Xavier escuchaba. Cada palabra, cada sílaba. Vi cómo sus hombros se encogían milímetro a milímetro, cómo apretaba los labios hasta dejarlos blancos. No lloraba, pero sus ojos me pedían algo. Un gesto. Un acto. Un padre. Y lo hice. Vámonos, Xavier. Le tomé la mano. Estaba helada. Caminamos hacia la puerta. Nadie nos detuvo. Nadie se despidió. Atrás quedó su casa perfecta, con sus muebles lustrosos, sus tazas alineadas por tamaño, y una nevera custodiada como si almacenara oro. En el auto, Xavier habló por fin. ¿Por qué no me quieren, papá? No supe qué decir. Las palabras se ahogaron en la garganta. Solo manejé. Con el alma hecha un puño. Paré en una panadería y le compré todo lo que quiso, pan dulce, un jugo, un sándwich enorme que apenas cabía entre sus manos. Comió despacio, como quien tiene miedo de que se acabe. Como si comer fuera un privilegio robado. Lo observé. Sus ojos aún estaban hinchados, aunque no había derramado una lágrima. Le tomé una foto. Sentado en el auto, comiendo con la devoción de un náufrago. Esa imagen se volvió mi primera prueba. Ese día entendí que tenía que protegerlo. Y que a veces, la amenaza no viene de desconocidos, sino de aquellos que te enseñaron a rezar y decir, por favor. Esa noche, mientras Xavier dormía conmigo, porque no quería estar solo, comencé a planear. No sabía exactamente qué, pero lo que sí sabía era que esto no podía quedarse así. Mis padres siempre habían sido la postal perfecta de la abuelidad. En cumpleaños, en navidades, eran los primeros en alzar a Xavier frente a las cámaras. Regalos vistosos, anécdotas falsas sobre lo mucho que lo querían. Todos los creían. Mi hermana Marisol me decía seguido, ese niño es afortunado de tener abuelos así. Mis tíos comentaban cuánto amor se respiraba en esta familia. Pero yo había visto la verdad. Y si algo debía hacer ahora, era mostrarla. No por revancha. Por justicia. Por Xavier. Por todos los niños que sufren a puertas cerradas mientras los adultos se escudan en sonrisas de porcelana. El lunes pedí la mañana libre en el trabajo. Tenía una misión, trazar la estrategia para exponer a mis padres ante la familia. Y lo haría con pruebas. Porque si algo aprendí en mis 32 años es que la verdad no solo merece salir a la luz, necesita testigos. Los domingos siguientes fueron distintos. Seguíamos visitándolos, pero ahora yo iba preparado. El celular siempre cargado, la cámara en modo silencioso, la grabadora activa en el bolsillo. No era fácil. Ver sufrir a Xavier mientras documentaba todo era como tragar cristales. Pero lo hacía. Por él. El segundo domingo tras el episodio del candado, la nevera estaba sin cerradura, pero vacía. Solo condimentos y una botella de agua. Ni pan. Ni fruta. Nada. ¿Puedo tomar algo, abuela? Preguntó Xavier con esa vocecita que usa cuando todavía quiere creer que todo puede mejorar.
Agua del grifo, respondió mi madre sin alzar la mirada del crucigrama. El agua embotellada está muy cara. Yo bebía café humeante en una taza de porcelana. Xavier bebía agua del grifo en un vaso plástico desteñido que parecía sacado de un puesto callejero. Tomé la foto. El contraste era brutal. Mi padre, ajeno a todo, miraba la televisión desde su sillón de siempre. Ni un gesto hacia su nieto. Ni una palabra. Ahí, frente a mí, se desplegaba la verdad que tantos se negaban a ver, el desdén disfrazado de orden, el prejuicio barnizado con educación. La crueldad más peligrina, la que se ejerce con normalidad. Y así seguí. Registrando. Callando. Esperando. El momento justo llegaría. Y cuando lo hiciera, no iba a dejar piedra sin voltear. Xavier se sentó en el suelo de la sala, con las piernas cruzadas y la mirada perdida en la pantalla. Apenas quería estar cerca. Solo estar. Este programa no es para niños, dijo mi padre sin mover un músculo. Anda, ve al patio a jugar. Está lloviendo, abuelo. Entonces vete a la cocina. Acá molestas. Grabé todo. Cada palabra. Cada entonación cargada de desprecio. Mi hijo, con una dignidad que me dolió, se levantó sin quejarse y se fue solo a la cocina. Se sentó en una silla de madera, dura, sin respaldo. Y ahí se quedó. 2 horas mirando por la ventana empañada, mientras en la sala mis padres hablaban de sus amigas del club, de sus inversiones, de cómo el país se iba a pique. Ni una pregunta por Xavier. Ni una mención a su colegio. Ni una mirada. Como si no existiera. Cuando nos levantamos para irnos, mi madre se acordó de él. Saluda bien, niño. Los niños educados se despiden. Xavier se acercó tímido. Intentó abrazarla. Ella se apartó, incómoda, como si él la hubiera manchado. Le dio una palmadita en la cabeza, fugaz, como quien acaricia a un perro que no quiere tocar. Grabé eso también. Cada gesto. Cada silencio. Pero el tercer domingo fue peor. Llegamos justo a la hora del almuerzo. 12:05, sabía que mis padres comían puntuales a las 12. El olor a pollo asado llenaba la casa. Mi madre estaba sirviendo 2 platos. Solo 2. ¿Almorzamos? Pregunté, como tanteando un campo minado. Nosotros ya comimos, dijo mi padre, sin mirarme. Hay un poco en la cocina, si quieren. Fui a ver. Había suficiente, arroz, ensalada y 2 buenas presas de pollo. Para 4 personas, fácil. Pero solo 2 platos en la mesa. Nada para Xavier. Ay, Santiago, suspiró mi madre, el niño ya debe haber comido en casa. Además, apenas son las 12. Los niños no comen a esta hora. Eran las 12:05. Xavier no había desayunado porque habíamos salido temprano. Tragó saliva antes de hablar. ¿Puedo almorzar, abuelo? Mi padre lo miró como si hubiera dicho una obscenidad. Los niños bien criados no interrumpen cuando los adultos comen. Y ahí se quedó Xavier. De pie. Mirando cómo se sentaban a comer sin él. Yo no aguanté más. Me serví un plato, lo partí en 2 y comimos juntos, de pie, en la cocina. Como sirvientes. La imagen era absurda. Y desgarradora. Yo con mi hijo, en la cocina, compartiendo lo que debía ser suyo por derecho, mientras sus abuelos masticaban con tranquilidad en el comedor. Grabé el vídeo. Lo guardé junto a los otros. Ya tenía más de 20 grabaciones, fotos, audios, vídeos. Un archivo de crueldad meticulosa. Pero me faltaba algo, el golpe final. La manera de exponerlos. Entonces recordé una llamada reciente con Marisol. Santiago, qué suerte tiene Xavier de tener unos abuelos tan amorosos, me había dicho, sin sospechar nada. Yo había apretado el teléfono con fuerza. Xavier tenía suerte, sí. De seguir creyendo en mí. Ayer hablé con mamá, continuó Marisol. Dice que lo están ayudando a ser más independiente, que ya no llora tanto cuando va. No llora porque aprendió que no sirve de nada. Papá me contó que el niño está aprendiendo buenos modales, que ya no pide comida a cada rato. No pide porque entendió que pedirlo es mendigar. Y mendigar, en esta casa, es humillarse. Habían disfrazado el desprecio de pedagogía. Vendido su maltrato como enseñanza.
Y la familia se lo había comprado todo. Mi hermana, mis tíos, todos. Porque mis padres eran expertos en fabricar una imagen. Y lo peor, lo hacían sin culpa. Marisol siguió hablando. Mamá quiere hacer algo grande para el cumpleaños de la tía Mercedes. ¿Te acuerdas? Va a cumplir 60. Van a invitar a toda la familia. Tía Mercedes. La hermana favorita de mi padre. La única persona de esa generación con corazón y carácter. La que había sido como una madre para nosotros cuando éramos niños. La que no toleraba las injusticias, vinieran de quien vinieran. Si alguien podía abrir los ojos de la familia, era ella. La reunión sería el 15 de febrero. Quedaban 2 semanas. Tiempo suficiente para organizar las pruebas. Pero necesitaba más. Una última pieza. Algo que no dejara espacio para excusas. El domingo siguiente, preparé a Xavier como quien se alista para una batalla. Le compré una remera nueva. Azul, su color favorito. Estoy bien, papá. Estás perfecto, hijo. No era solo su ropa la que debía estar impecable. Era su dignidad. Yo ya tenía el escenario. Solo faltaba la escena final. Y la verdad de esa estaba por estallar. La remera era celeste, su color favorito, y tenía al centro a su superhéroe preferido, con capa y puños alzados. Cuando llegamos, mi madre la vio y frunció el ceño como si hubiese detectado una ofensa personal. Esa camisa se ve muy cara para un niño. ¿Quién se la compró? Se la compré yo, mamá. Santiago, no puedes malcriar así al niño. Los niños no necesitan ropa de marca. Con cualquier cosa están bien. Se giró hacia Xavier con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. A ver, quítate esa camisa. Está muy linda para andar jugando. Te la vas a ensuciar. Sin esperar respuesta, fue a buscar una prenda vieja. Era una camisa descolorida, con manchas de grasa y el cuello dado de sí. Debía tener 10 años, al menos. 3 tallas más grande. Ponte esto. Es más apropiada. Xavier me miró. Esa mirada que ya conocía. Esa que preguntaba en silencio, ¿por qué otra vez? ¿Por qué tengo que quitarme algo que me gusta para ponerme esto? No dijo nada. Se cambió despacio, con la resignación de quien ya no espera justicia. Yo grabé todo. Cada gesto. Cada trapo. Cada silencio. Pasó la tarde vestido con esa camisa ajena, que lo hacía ver como si nadie se preocupara por él. Y era cierto. Al menos en esa casa. Cuando llegó un vecino a saludar, mi madre no perdió la oportunidad. Ay, disculpe cómo viene vestido el niño. Su papá no sabe escogerle la ropa. Y sonrió. Como si fuera una broma inocente. Poco después llegó mi prima Sierra con su hijo de 5 años. Y de pronto, mis padres se transformaron. ¡Ay, mi nieto precioso! Exclamó mi madre, alzándolo como si acabara de aparecer el Mesías. ¿Tienes hambre, amor? ¿Quieres algo de tomar? Lo sentaron en el comedor como a un invitado de honor. Jugo en copa de vidrio, galletas, yogur, fruta cortada con esmero. En 5 minutos apareció más comida que la que Xavier había visto en 2 meses de visitas. Xavier se quedó de pie, mirando la escena. Mirando cómo sus abuelos se desvivían por otro niño mientras él, con su camisa manchada, era apenas un espectador de segunda categoría. Cuando Sierra se marchó, el teatro se desarmó. Ya váyanse, dijo mi padre, como quien echa a la basura los restos de una fiesta. Se hace tarde. Esa noche, frente a la pantalla de mi computadora, revisé cada archivo. Cada vídeo. Cada foto. Cada audio. Y entendí que ya no eran episodios aislados. Era un sistema. Un patrón. Un desprecio meticuloso disfrazado de corrección. Una pedagogía falsa que escondía crueldad. Organicé todo en carpetas. Pruebas de humillaciones. Audios con comentarios despectivos. Fotografías de Xavier comiendo de pie, vestido con harapos, marginado en su propia sangre. También imágenes del contraste, el trato a otros niños, la diferencia brutal. Faltaba una semana para el cumpleaños de tía Mercedes. Y ese sería el escenario perfecto. Toda la familia estaría allí. Mis padres actuarían como siempre, abuelos ejemplares, amorosos, comprometidos.
Pero esta vez, yo no sería testigo mudo. Esta vez, llevaría la verdad. Cruda. Completa. Imposible de negar. El día llegó más rápido de lo esperado. La casa de tía Mercedes estaba repleta. Tío Ramiro, los primos Siere y Cortez con sus parejas e hijos, Marisol y su esposo Rubén, los tíos Emiliano y Mira. Éramos más de 20. Risas, abrazos, vino. Dejé a Xavier con Marisol desde temprano. Tengo que hacer algo, le dije. Después lo paso a buscar. No quería que presenciara lo que iba a ocurrir. No era un acto de venganza. Era una declaración. Mis padres llegaron poco después, con una torta enorme y flores. Se apropiaron de la atención como peces en un estanque lleno de aplausos. ¡Ay, qué lindos! Decían todos. Los mejores hermanos del mundo. Mi madre comenzó a soltar anécdotas construidas como guiones. Xavier ha cambiado tanto. Lo estamos ayudando a ser más independiente. Ya no llora tanto. Es un niño nuevo. Claro, hay que ser firmes a veces, agregó mi padre, con voz de sabio. La disciplina es amor. La familia asentía, encantada. Sierra comentó. Santiago, qué suerte tiene Xavier de tener padres como los tuyos. Tan involucrados. Yo los dejé hablar. Que se lucieran. Que tejieran con cuidado su farsa. Después del almuerzo, cuando el café comenzaba a circular por el patio, tía Mercedes pidió silencio para decir unas palabras. Familia querida, gracias por estar aquí en mis 60 años, dijo con una sonrisa emocionada. Lo que más me llena de orgullo es cómo hemos mantenido unidos los valores familiares. Cómo cuidamos a nuestros nietos, cómo nos apoyamos. Aplausos. Sonrisas. Mis padres, radiantes. Y especialmente, continuó, admiro a Nina y Manuel. A su edad siguen siendo abuelos tan dedicados con Xavier. Es hermoso ver cómo lo consienten, cómo lo cuidan. Más aplausos. Más elogios. Mi madre se levantó, lista para recibir su ronda de abrazos. Fue en ese instante que me puse de pie. Perdón, dije. ¿Puedo decir algo? Y el silencio cayó como una tormenta inesperada. Tía, familia, dije, poniéndome en pie mientras sentía cómo se me apretaba el estómago. Yo también quiero decir unas palabras sobre la relación entre mis padres y mi hijo. Un silencio expectante se apoderó del lugar. Las conversaciones se apagaron. Las miradas se volvieron hacia mí. Mis padres, aún con la sonrisa instalada, esperaban más elogios que inflaran su imagen impecable. Saqué mi celular del bolsillo y lo sostuve en alto. Hay algo que creo que todos deberían ver. La primera imagen apareció en la pantalla, Xavier tomando agua del grifo, en un vaso plástico opaco y torcido, mientras yo sostenía una taza de café en porcelana. Lo contrasté sin decir nada. Esto fue hace 3 domingos, añadí. Día de visita. Día del familia. Las cejas se alzaron. Tía Mercedes frunció el ceño y se acercó para mirar mejor. Pasé a la siguiente imagen, Xavier solo, sentado en una silla rígida de cocina, mirando por la ventana. Detrás de la cámara, la sala con aire acondicionado, conversaciones, risas. Él, aislado. Ese mismo día, expliqué. Lo enviaron ahí porque molestaba viendo televisión con nosotros. El ambiente cambió. Las sonrisas vacilaron. Las tazas se posaron con suavidad. Pulsé play. Este programa no es para niños. Pero está lloviendo, abuelo. Entonces quédate en la cocina. Aquí estorbas. El audio resonó nítido, como un golpe seco en el pecho. La voz de mi padre, autoritaria, despectiva. Nadie se movió. ¿Qué estamos oyendo, Santiago? Preguntó mi tío Ramiro, con una expresión que mezclaba incredulidad y rabia. Esto es lo que pasa cuando Xavier y yo visitamos esta casa. Esto es lo que sucede cuando ustedes no están. Proyecté el vídeo de Xavier comiendo de pie en la cocina mientras mis padres almorzaban en la mesa del comedor. Mi madre, incómoda, intentó hablar. Santiago, estás exagerando. Estás sacando todo de contexto. ¿Contexto? Pregunté, y puse otro audio, la voz de mi madre diciendo que el agua embotellada era demasiado cara para él. ¿Seguí? Mostré el vídeo donde Xavier se quitaba su camiseta nueva y se ponía, obediente, una camisa vieja, manchada,
que le colgaba del cuerpo. Nadie respiraba. ¿Y esto qué les parece? Pregunté mientras reproducía la grabación en la que Sierra llegaba con su hijo y mis padres lo llenaban de atenciones. Galletas, jugo, fruta, mientras Xavier observaba desde un rincón, invisible, vestido como un huérfano. Se escuchaba la voz de mi madre. ¡Ay, mi nieto precioso! ¿Tienes hambre, amor? Subnieto precioso, dije, mirando directo a mi madre. Hace apenas semanas dijeron que Xavier no era su nieto. Reproduje la grabación. Tu hijo no es nuestro nieto. Que coma en su casa. Un silencio denso cubrió el patio como una nube espesa. Nadie osaba moverse. Nadie reía. Nadie fingía ya. ¿Nina? Manuel, la voz temblónina de tía Mercedes se impuso al fin. ¿Es esto verdad? Mi padre se adelantó, enredándose en palabras. Ese niño necesita límites. Su madre nunca le enseñó, nosotros solo queríamos. No. La interrumpió tía Mercedes, esta vez con una firmeza que no le conocía. Esto no es educación. Esto es maltrato. Marisol caminó hacia mí, visiblemente afectada. Santiago, ¿por qué nunca dijiste nada? Porque ustedes no lo habrían creído, respondí, mirando al suelo. Porque ellos actúan diferente cuando están todos. Porque, pensé que era normal. Que todos lo veían y lo aceptaban. Tío Emiliano se levantó de golpe. ¿Cómo pudiste, Manuel? Le dijo con la voz rota. ¿Cómo le haces eso a un niño? Mi madre trató de minimizarlo todo con un suspiro. No hagan un drama. Solo queríamos enseñarle a comportarse. ¿Enseñarle qué? Interrumpió Sierra, con lágrimas en los ojos. ¿Que no es bienvenido? ¿Que no merece ni un plato de comida? ¿Eso era lo que querían? Saqué mi última imagen. Xavier, en el asiento del auto, comiendo con desesperación un sándwich. Los ojos hinchados. La expresión vacía. Esto fue hace 2 domingos. 5 horas en casa de sus abuelos. No comió nada. Esto fue lo primero que tocó al salir. Tía Mercedes se acercó a mis padres con una mirada helada. ¿Nina? Manuel. Me dan vergüenza. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron engañarnos a todos? Mercedes, tú no entiendes, intentó mi padre. Ese niño es tu nieto. Gritó tío Ramiro. Y lo han tratado peor que a un extraño. Rubén, el esposo de Marisol, dio un paso adelante. Yo tengo un hijo de su edad. Si alguien le hiciera esto, no sé cómo reaccionaría. Nadie se puso de su lado. Nadie. Las máscaras habían caído. El salón entero era testigo y jurado. Sierra abrazó a Marisol, que rompió a llorar. Estábamos ciegos, dijo entre sollozos. Pobrecito Xavier. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, escuchamos la voz de Cortez. Siempre callado. Siempre al margen. Pero esta vez, habló. Y su voz no temblaba. Tío Manuel. Tía Nina, dijo Cortez, con una calma que cortaba más que el grito. Lo que hicieron no tiene perdón. Ese niño los va a recordar así por el resto de su vida. Mis padres permanecieron quietos, inmóviles en el centro del patio, rodeados por una familia que ya no los miraba con orgullo, sino con decepción y una pizca de asco. Como si de pronto todos hubieran visto lo que estaba detrás del barniz. Tía Mercedes fue la siguiente. Su voz estaba firme, pero el temblor en sus manos la delataba. ¿Nina? Manuel. Durante 60 años los he querido como hermanos. Pero esto que acabo de ver, me hace replantear todo lo que creía saber de ustedes. Se giró hacia los demás. Ya no hablaba solo para ellos, sino para toda la familia. Quiero que quede claro, Xavier siempre será bienvenido en mi casa. Siempre. Pero ustedes, se volvió a mirar a mis padres, ya no lo son. No hasta que se disculpen, de verdad, públicamente, con ese niño, y demuestren un cambio real. Un murmullo de aprobación cruzó el patio como una ola. Sierra asintió, dando un paso al frente. En mi casa tampoco son bienvenidos. No voy a exponer a mi hijo a personas capaces de tratar así a un niño. Uno a uno, como en una cadena inevitable, los miembros de la familia fueron tomando la palabra. Declaraciones simples, claras, devastadoras. Nadie se opuso.
Nadie salió en su defensa. El consenso fue total, mis padres estaban solos. No hubo gritos. Ni llanto. Ni justificaciones. Se marcharon sin despedirse, con la cabeza baja y el silencio como única respuesta. Así terminó su reinado de apariencias. No con escándalo, sino con abandono. Tía Mercedes me abrazó largo, con una ternura vieja y nueva a la vez. Santiago, perdónanos por no haber visto antes. A partir de ahora, Xavier va a saber lo que es una familia que de verdad lo ama. Y cumplió su promesa. 6 meses después, el paisaje ha cambiado. Mis padres siguen en el mismo lugar, aislados. Han intentado tender puentes, mandar mensajes, buscar aliados. Pero nadie los escucha. Nadie responde. La verdad que intentaron esconder se volvió un muro. Xavier florece. De verdad. Tía Mercedes lo llama cada semana, lo invita a almorzar los domingos y le guarda sus galletas favoritas. Sierra lo trata como un hermano más para su hijo. Marisol lo cuida como si fuera suyo. El cariño que antes se le negó, hoy lo abraza desde todas partes. Mis padres han intentado acercarse 3 veces. Siempre con rodeos. Siempre sin asumir nada. La última vez, mi madre murmuró: estamos dispuestos a darle otra oportunidad a Xavier. Le respondí, sin titubeos: no es Xavier quien necesita oportunidades. Ustedes las desperdiciaron todas. Perdieron la posibilidad de conocer al niño maravilloso que decidieron rechazar por prejuicios y orgullo. Xavier ya no pregunta por ellos. Cuando alguien menciona a los abuelos, él habla de tía Mercedes y de tío Ramiro. Ellos son quienes han ocupado ese lugar, no por obligación, sino por amor. A veces me preguntan si me arrepiento. Si no me dolió exponer a mis propios padres. Si no me pesa haberlos alejado de la familia. Y la respuesta es siempre la misma: no. Porque mi deber como padre no es proteger la imagen de nadie. Es proteger a mi hijo. A toda costa. Ese día, delante de todos, hice lo único que podía hacer: mostrar la verdad. Sin adornos. Sin filtros. Les mostré qué tipo de personas eran mis padres cuando nadie los miraba. Y aunque dolió, también liberó. Hoy, Xavier vive rodeado de una familia que lo abraza sin condiciones. Que lo ve, lo escucha, lo valora. No por compromiso, sino porque lo aman. De verdad. Mis padres recogieron lo que sembraron: soledad, exclusión, rechazo. Exactamente la medicina que ellos le sirvieron a un niño indefenso durante meses. A veces, la justicia no viene desde arriba ni en forma de sentencia. A veces, la justicia es mostrar la verdad en el momento adecuado, delante de quienes deben verla. Y dejar que esa verdad haga su trabajo. Esa es la venganza más limpia. Actualización, 6 meses después. Muchos me han escrito preguntando si mis padres alguna vez se disculparon. La respuesta corta es no. Intentaron algo tibio, una disculpa condicionada en la que decían lamentar si Xavier se sintió mal, pero insistían en que solo querían educarlo. Tía Mercedes fue tajante. No hay regreso si no hay reconocimiento completo del daño. Y disculpas sinceras. Sin peros. Xavier, mientras tanto, vive una niñez como debe ser, feliz, segura, amada. Y eso, para mí, es la verdadera victoria. A quienes estén leyendo esto y sean padres, protejan a sus hijos. Incluso si el peligro viene desde adentro. Incluso si duele. Los niños no pueden defenderse solos. Pero nosotros sí podemos hacerlo por ellos. Y a los abuelos que quizás lean esto, sus nietos no son proyectos que necesitan corrección. Son niños que merecen amor incondicional. Si no pueden darles eso, por favor, manténganse lejos. La familia no se define por la sangre. Se define por el respeto, el cuidado y el amor que elegimos dar. Xavier ya lo sabe. Y esa es la única venganza que importa.